Casi todos a esta ceremonia de presentación del libro Una guerra ortodoxa, Rusia, Ucrania y la religión 1988-2024. Presentará a quienes están con nosotros en el presidium. Está con nosotros el señor Rafael Rojas, historiador, Guillermo de la Peña, también historiador, y el autor del libro, Jan Meyer, historiador, escritor y académico. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradezco también la asistencia del doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y la doctora Esmeralda Matute. Y bueno, muchas gracias por su asistencia. Iniciamos la presentación de este libro. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, pues me da mucho gusto iniciar los comentarios sobre este libro, Una guerra ortodoxa, Rusia, Ucrania y la religión, 1988-2004, de nuestro querido y admirado maestro Jan Meyer. Es un volumen que da continuación a su historia religiosa de Rusia y sus imperios, que publicó hace unos 3 o 4 años, el siglo XXI, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de comentar y reseñar ese libro cuando apareció, y justo observaba en mi reseña que era evidente que se había excluido tanto del relato como de la explicación la guerra de Ucrania, es decir, el conflicto derivado de la invasión de Rusia a Ucrania. Ese conflicto me parece que es el leitmotiv, no siempre explícito, pero probablemente el destino, el desenlace del análisis que se deriva de este nuevo volumen, Una guerra ortodoxa. El punto de partida es aquí los últimos años del régimen soviético, específicamente los años en que impulsa sus reformas Mikhail Gorbachev, la perestroika por un lado, que era la reestructuración económica, y la glasnost o transparencia por el otro, que era una reforma bastante integral, no únicamente dirigida al sistema comunicativo de la Unión Soviética, sino que tenía también sus ramificaciones en la concepción o la definición de la doctrina marxista-leninista que regía la ideología oficial soviética. Y en esos años de la perestroika y la glasnost, un poco antes de la caída del muro de Berlín, comienzan a producirse una serie de leyes y documentos legislativos en el Parlamento soviético primero, luego en el Parlamento de la Federación Rusa, que cambian la política religiosa del Estado soviético, y en muy pocos años impulsan un crecimiento extraordinario de la confesión religiosa ortodoxa, específicamente de la Iglesia Ortodoxa en la Federación Rusa y en parte del espacio postsoviético. Yo empezaría recordando, bueno, que el Estado soviético constitucionalmente estaba definido desde la Constitución estalinista de 1936 como ateo, pero que en la última etapa logró desarrollar una política religiosa, ¿verdad? Con su interés. En este libro y en los libros anteriores de Jan Meyer se desarrolla este argumento, tal vez por el hecho de ser un Estado constitucionalmente ateo, ¿verdad? Tenía un margen o una capacidad de maniobra amplia para desarrollar una política religiosa específica y conveniente en ciertos aspectos a la Iglesia Ortodoxa. Naturalmente que limitó a la Iglesia Ortodoxa en su labor pastoral, pero le reportó no pocos beneficios como un mecanismo de control de la expansión de otras religiones, ¿verdad?
y el avance de las corrientes pro-occidentales dentro de la URSS, ¿no? Este libro de Jean Meyer vuelve sobre un tema clásico, digamos, de su obra historiográfica desde antes de Rusia y sus imperios, su libro clásico publicado por el Fondo de Cultura Económica. Yo recuerdo en los años 90 aquellos volúmenes sobre la perestroika que también publicó, en los años 80, ¿verdad? Publicó el Fondo de Cultura Económica, que eran una serie de documentos que explicaban la reforma de las reformas de Mikhail Gorbachev, acompañado de los documentos fundamentales. Pero quería decir algo antes de entrar un poquito más en materia, que el libro, como otros libros de Jean Meyer, posee una estructura fascinante. Hay libros de Jean Meyer que parecen, yo digo que parecen como películas, ¿saben? Como una pieza fílmica, como es el caso de la biografía de Louis Riel, el profeta del Nuevo Mundo, el padre espiritual del nacionalismo de Quebec. Y tan estaba clara esa estructura cinematográfica en el libro que su hijo Matías Meyer llevó al cine el argumento de la biografía de Riel. Y luego a veces yo pienso que La Cristiada, por ejemplo, el libro clásico de Jean Meyer sobre el movimiento cristero en la época de Calles y un poco después, en México parece más como un mural, pero un mural poco de los antihéroes de la Revolución Mexicana o de esa otra Revolución Mexicana, que es como dice Jean Meyer, que fue la cristiada, la guerra cristera. Este libro da la impresión de ser como una obra de teatro. Primero hay como una especie, ustedes saben que en las obras de teatro aparece primero como una trama sintetizada, aquí aparece sintetizada por medio de una cronología, y luego hay un reparto, ¿no?, de personajes. Y cada uno va apareciendo, cada uno de esos personajes aparece aquí en las primeras páginas. Entonces está el personaje, por ejemplo, del patriarca Alexei, fundamental en el periodo final de la Unión Soviética, ¿verdad? Como líder máximo de la Iglesia Ortodoxa rusa. Luego su sucesor, el patriarca Kirill, que es el que todavía, digamos, ocupa esa posición en Rusia y que ha sido fundamental para legitimar la guerra, la guerra en Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de Rusia desde el año 2022, pero también están naturalmente los líderes del Estado soviético, destacadamente Vladimir Putin, pero antes también hay menciones muy importantes en todo el libro a Mikhail Gorbachev, a Boris Yeltsin. Lo que me queda como pregunta, lo dejaré un poquito más para el final, es por qué no es tan perceptible, no son tan perceptibles, digamos, los líderes de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, Epifanio, por ejemplo, o el propio Volodymyr Zelensky. Supongo que es porque la guerra es un fenómeno más reciente, más del presente, más del presente que de un pasado que podríamos documentar. Mencionaba antes que hay una primera parte del libro que trata sobre el curioso entendimiento o del pacto, digamos, que llegó a establecerse entre el Estado soviético y el clero ortodoxo ruso en la época final del régimen soviético, y me llamó muchísimo la atención las páginas que Jean Meyer dedica a una prueba de ese entendimiento, que fue, por ejemplo, la colaboración represiva que llegó a haber entre la KGB, el PECUS y la Iglesia, en el caso de Gleb Yakunin y Nikolai Eichliman, que fueron dos sacerdotes acusados de rebelión religiosa y sedición cívica en 1965 por una carta que escribieron al patriarca Alexei denunciando el servilismo o la complicidad del Santo Sínodo con las violaciones a la legislación religiosa del Estado soviético. Mientras leía esas páginas de Jean Meyer sobre aquel caso, recordé el caso del mismo año, ¿verdad?, de los periodistas y escritores Siniavsky y Daniel,
que los acusan de cosas parecidas y los mandan a un campo de trabajo en Siberia. De que el caso Yakunin y Eichmann podrían pensarse, ¿verdad?, como unos Siniavsky y Daniel cristianos. Bueno, el libro reconstruye muy detalladamente las leyes de 1888, 1990, ¿verdad? 1988 y 1990, promovidas por Mikhail Gorbachev. La de 1988, perdón, que ustedes saben, es una reforma que se aplica coincidiendo con el milenio de la Rus de Kiev, o sea, el milenio, conmemorando el milenio después del el bautizo de Volodymyr en el año 988 después de Cristo, en la que se reconocieron miles de congregaciones religiosas ortodoxas y de otras confesiones, ¿verdad?, como el budismo, el islam y el judaísmo. Como veremos más adelante y como explica muy bien este libro, esa cifra de congregaciones en parroquias, obispados, se triplicó, se quintuplicó en las décadas siguientes y a estas alturas está, yo creo que multiplicado por 10, ¿verdad? Lo que demuestra el crecimiento vertiginoso de la religiosidad ortodoxa de manera protagónica, pero también de otras religiones en Rusia justo después de las últimas reformas de Gorbachev. Hay otro momento u otro hito en la transformación legislativa de la Rusia presoviética y postsoviética, que es la ley de 1990, que disolvió el Consejo de Asuntos Religiosos, que estaba controlado, como sabemos, por el PECUS y el Soviet Supremo. En otros países del socialismo real se le llamaba Oficina de Asuntos Religiosos, es algo muy parecido, ¿verdad? Y esa ley del año 90 proclamó la libertad de conciencia y de organizaciones. Nos dice Jean Meyer que esa ley, uno de los tantos intentos de Mikhail Gorbachev y los últimos líderes soviéticos por establecer una sintonía entre las normas marxistas-leninistas del régimen soviético y el liberalismo occidental, se basó en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU en 1948. El artículo 28, por ejemplo, de esa ley aprobada por la Duma decía, cito, se garantiza a todas las personas la libertad de conciencia y de culto y el derecho a profesar en forma individual o colectiva cualquier religión o ninguna, con lo cual en la última formulación se dejaba la puerta abierta para el ateísmo científico, que había sido la formulación religiosa fundamental del constitucionalismo soviético desde la constitución de Stalin de 1936. Y esa libertad, como sabemos, implicaba otros derechos en términos de la sociabilidad religiosa, como la libertad para crear templos, difundir las respectivas doctrinas, hacer labores de propaganda, crear sistemas de educación religiosa, seminarios, etc. Como cuenta muy bien este libro, estoy sintetizando, entre 1990 y 1997, Boris Yeltsin recibió todo tipo de presiones de parte de la Iglesia Ortodoxa, encabezada entonces por el patriarca Alexei, para que se reformara esa ley del año 90. Y uno puede preguntarse por qué en un momento de transición a la democracia, al mercado, en la ex Unión Soviética y en Europa del Este había tanta antipatía por una ley como la de 1990, y la explicación que nos da Jan Meyer es que el clero ortodoxo consideraba que había sido, que aquella reforma de Gorbachev, cito, había sido concebida bajo el modelo americano del libre mercado de servicios religiosos, lo cual ese modelo americano, según ellos, ligado al liberalismo occidental, promovía el ecumenismo, el avance de otras confesiones cristianas como las protestantes, facilitaba también la promoción de doctrinas, cito, nihilistas y paganas, y abría la puerta a los servicios de espionaje extranjeros. Esa es la reacción del clero ortodoxo en contra de la ley de Gorbachev.
Esa presión deriva en la promulgación de una nueva ley religiosa de 1997, en tiempos ya de Yeltsin, específicamente para la Federación Rusa, que preservaba algunas premisas de la del 90, pero introducía una clara preferencia por la hegemonía de la Iglesia Ortodoxa en tanto confesión, institución que encarnaba o personificaba una confesión nacional, es decir, una religión nacional. El patriarca Alexei acompañó el cambio legislativo con un fuerte acento a favor del predominio de la Roma moscovita, de la Roma de Moscú en la iglesia ortodoxa. Hay una cita que me parece muy ilustrativa de aquel espíritu de contrarreforma, podríamos decir, ¿no? Dentro del clero ortodoxo en tiempos de Yeltsin, que es un curiosísimo ensayo del patriarca Alexei titulado Neoliberalismo Occidental y Tradicionalismo Ortodoxo, publicado en el suplemento de la Nezavissimaya Gazeta el 26 de mayo de 1999. Ahí decía el patriarca Alexei, un año, recuerden, 1999, un año antes de la llegada de Putin al poder, o más o menos en la misma época, ¿no? El occidente cristiano no denunció la idolatría del individuo que se desarrolló desde las épocas de las luces y que se registró bajo la bandera de la lucha antirreligiosa en la Unión Soviética. Al aceptar el postulado de la libertad del hombre como valor supremo de la vida terrestre, como fundamento social y cultural, el occidente cristiano bendijo la unión de la doctrina neopagana con la ética cristiana. Cierta influencia ha sido ejercida también por el pensamiento teológico judío, bastante presente en las universidades de Europa Occidental, por el intermedio de la cultura española y de la emigración judía hacia los Países Bajos y los países vecinos. Así tomó forma la norma liberal de existencia en el siglo XIX, que sería confirmada en 1948 por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Se queda claro que el patriarca Alexei lo que estaba viendo en las reformas de Gorbachev era la impronta del liberalismo occidental y que había que combatir esa apertura por medio de una hegemonía de la Iglesia Ortodoxa. Pero bueno, nos dice Jean Meyer que con todas sus limitaciones, aquellas leyes anteriores a Putin produjeron una enorme expansión de las parroquias y congregaciones ortodoxas. Por ejemplo, en 1988 había 6.893 parroquias en Rusia. Ya en 1988, en 1998, ¿verdad? 10 años después, pasaban de 15.000. Hay una parte considerable de ese crecimiento de parroquias que está concentrada en Ucrania. A partir del tránsito de mando de Yeltsin a Putin, el proceso se acelera, pero ahora con una peculiaridad que yo diría que es uno de los ejes argumentativos de este libro, que es que el jefe de Estado ahora, Vladimir Putin, se presenta como cristiano, a diferencia de Yeltsin y de Putin, a diferencia de sus predecesores, y transfiere a la Iglesia el rol articulador del nacionalismo ruso en términos doctrinales. O sea, la tarea que antes se asignaba al departamento ideológico del PECUS, ahora es función de Alexei y luego a partir de 2009 de su sucesor Kirill. A mí se me ha hecho muy interesante esto en el sentido de poder trazar, digamos, una genealogía, pero no entre los patriarcas de la Iglesia, sino entre los patriarcas de los ideólogos soviéticos, Zdanov, Kuznetsov, es decir, los que se ocupaban del departamento ideológico del PECUS de la URSS y los nuevos patriarcas de la Iglesia. Cita a Jean Meyer en un momento a Emilio Gentile, el historiador italiano del fascismo, ¿verdad? Que ha hecho estos estudios maravillosos sobre Mussolini, Lenin y toda la construcción del fascismo, a propósito del concepto de religión política. Y recuerdo que antes que Gentile, eso lo desarrolló nuestro amigo el historiador español Antonio Elorza para explicar, ¿verdad?, los nacionalismos del norte de España y algo de
de ese concepto de religión civil estaba previsto desde principios del siglo XX por autores, por filósofos rusos como Nikolai Berdyaev e Iván Iljin, el filósofo, ustedes saben, el filósofo de cabecera de Putin. Hay otra cita aquí para ir ya cerrando, muy interesante, de Berdyaev, que me parece que da con las claves de la misión ideológica que el Estado ruso, ya en la era de Putin, le concede a la Iglesia, ¿verdad?, como centro doctrinal del nacionalismo ruso. Decía Berdyaev en un texto de 1915, la misión de Rusia consiste en ser el vehículo del verdadero cristianismo, es decir, la ortodoxia. Eso es una vocación religiosa. Ortodoxia es una definición de lo ruso. Rusia es el único reino ortodoxo y como tal un reino universal como la primera y la segunda Roma. Sobre este terreno creció una nacionalización muy marcada de la Iglesia ortodoxa. La ortodoxia fue, en ese sentido, cito todavía a Berdyaev, la religión de los rusos, y en la poesía religiosa de la Rus, en el mundo, el zar ruso es el zar sobre todos los zares. Jerusalén es el equivalente de Rus. Rus es donde existe la verdadera creencia, ¿verdad? Eso es lo que está detrás de las acusaciones de neopaganismo para las otras confesiones cristianas que no son la ortodoxa de Rusia, de la Rusia de Moscú. Y también la fuerte tensión que a partir de entonces, desde el ascenso de Putin, se desarrolla con la Roma, la segunda Roma alternativa de la Iglesia Ortodoxa, que es la Roma de Kiev, que va ganando autonomía, vocación de iglesia autocéfala, ¿verdad? Sobre todo en los años justamente de la sucesión entre Alexei y Kirill hacia el año 2009-2010. Yo cerraría justo aquí un poco sin revelar el final de esta obra de teatro, ¿verdad? Pero cerraría aquí con algunas preguntas para Jean Meyer y dar pie a la discusión con él más adelante. Bueno, la primera ya la hice, que es ¿por qué no son personajes tan centrales de esta obra de teatro, como decíamos, el patriarca metropolitano de Kiev, Epifanio, o los presidentes Víctor Yanukovych, Petro Poroshenko o Volodymyr Zelensky de Ucrania? Parecería que la guerra está contada más desde Moscú que desde Kiev. Y el libro expone, creo, aunque no desarrolla plenamente, no es el objetivo, ¿verdad?, la idea de la guerra en Ucrania como conflicto religioso, lo cual conllevaría dos procesos paralelos, es decir, el avance de una tendencia política pro-occidental en Ucrania, el Maidán en el 2013, las revueltas contra Yanukovych, el avance de los acuerdos con la Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN, durante el gobierno de Poroshenko. Es decir, estaríamos en un contexto que sería bueno como darle un poquito más de visibilidad tal vez en esta discusión, de un proceso por el cual durante casi 10 años consecutivos, entre 2003 y 2022, esa iglesia ortodoxa autocéfala de Ucrania avanza a la par del nacionalismo ucraniano antirruso y pro-occidental, por lo cual Putin respondería a ese desafío primero con la anexión de Crimea en 2014 y luego con la invasión de 2022 que desata la guerra que todavía vivimos hoy. La segunda zona de mis preguntas a Jean Meyer sería un poquito pensar en el futuro, qué esperar como legado de este conflicto. O sea, ya esto sería hablar más, no tanto del final de la obra de teatro como del final del mismo conflicto. A lo mejor es demasiado, ¿no? Pero algún ejercicio puede salir de aquí, de esta tarde. Dice, de cuál sea el desenlace, digamos, tal vez se podría pensar de algún modo el impacto o el saldo para las relaciones entre las dos iglesias y las dos naciones. Podría esperarse, por ejemplo, un mayor avance de confesiones cristianas
occidentales en Ucrania, dado el contexto, ¿no?, más pro-occidental en la medida en que su gobierno se enfrenta progresivamente a Rusia en una guerra que es defendida por el patriarca Kirill, ¿no?, y por la Iglesia Ortodoxa rusa. Podría esperarse en Rusia, por otra parte, la emergencia de una corriente de unificación ortodoxa que por vía de la unidad religiosa y nacional del antiguo imperio se abra una posición más pacifista. No sé si podría identificarse en el clero ortodoxo moscovita, digamos, algún flanco así, una posición un poco más pacifista, menos dependiente de la agenda bélica del Kremlin. Bueno, pues eso, aquí lo dejo. Muchas felicidades, Jean, por este libro de historia, que es también una obra de teatro. Gracias. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Bueno, pues yo también estoy muy contento de estar aquí compartiendo mesa con dos ilustres historiadores, Joan y Rafa. Y yo me siento un poco como el convidado de piedra porque los temas de este libro no son mis temas, pero no pude resistir la tentación de participar en esta que espero sea una conversación. Y debo decir también que el libro Una guerra ortodoxa, Rusia, Ucrania y la religión 1988-2024, pues tiene el sello de Jean, como ya lo había mencionado Rafa. Es un libro denso, lleno de información, complejo, pero al mismo tiempo con una estructura que se antoja seguirla, se antoja leer. Alguna vez le comenté a Jean, a propósito de su libro Yo el francés, que estaba inspirado por Julio Cortázar, porque mezcla los tiempos de tal manera que al final no hay más remedio que unirlos todos. Pero él me contestó que él, cuando había escrito Yo el francés, no había leído a Cortázar. Entonces, eso sale de él. Y bueno, quisiera decir que la síntesis de este libro pues es el conflicto entre la Revolución Naranja de 2014, en donde Ucrania reafirmó su independencia, y la reacción de Putin frente a esta independencia que fue totalmente de su desagrado, pero eso no se puede entender, y es la gran contribución del libro de John Meyer, no se puede entender sin el aspecto religioso. Y la primera cosa que me llamó la atención al empezar a leer este libro es este énfasis en el aspecto religioso de la guerra, yo diría de las guerras. Y la pregunta es, ¿por qué hay guerras religiosas? ¿Cómo es posible que en el siglo XXI, un siglo secularizado, un siglo en donde ya la religión es una cosa del ámbito privado, no del ámbito público, ¿por qué hay guerras con matices religiosos? Y recuerdo que mi abuelo decía que las guerras religiosas eran las más sangrientas porque no había forma en que los enemigos, los contrincantes, pudieran aceptar, ninguno de ellos, que el otro podía tener algo de razón. La religión te da la certeza de que no puedes introducir sombras de dudas sobre lo que afirmas. Y quizás lo que tenemos en la Unión Soviética del siglo XX es también un enfrentamiento entre dos religiones. O sea, el comunismo, lo dice por ahí Jean, también puede verse como una religión, también tiene dogmas, también tiene sanciones a los
a los que se desvían de los dogmas, a veces sanciones muy fuertes, y también le da a las personas que lo profesan una seguridad en la vida de que su vida tiene sentido. Y cuando dos religiones se enfrentan, pues no se puede prever que hay buenos resultados. Recuerdo una escena, una secuencia de una película de Luis Buñuel que se llama Simón del Desierto. Y hay una escena en donde varios popes ortodoxos se empiezan a pelear a golpes. Y la razón del pleito es por frases teológicas que unos defienden y otros no. Frases teológicas que al parecer tampoco ellos entienden, pero les da la motivación para agredirse mutuamente. Y entonces, en ese sentido, aunque la escena de la película es muy cómica, lo que muestra por detrás no es nada cómico, es el encarnizamiento de la creencia. También me llama la atención cómo esta separación, esta división que existe, que tiene su eje en la religión, pues viene de lejos. Quizás se pueda trazar su origen en algo que también ha historiado Jean, que es el gran cisma de Oriente en el siglo XI, en donde el mundo bizantino y el mundo eslavo se separaron de Roma, pero después dentro de la Iglesia Oriental, como se llamó posteriormente, también hubo divisiones y conflictos. Y el primero precisamente, o uno de los primeros, tiene su protagonista a Rusia, a Moscú, en donde el patriarcado de Moscú se independizó del patriarcado de Constantinopla por presiones sobre el patriarca de Constantinopla, que estaba de visita en Moscú, el gobernante en turno, Boris Godunov, y esto ocurrió a finales del siglo XVII, principios del XVIII. Y desde entonces la Iglesia Ortodoxa pues ya no es una iglesia, son varias iglesias ortodoxas y se puede hablar entonces de guerras ortodoxas. Otro punto sobre el cual me gustaría que Jean hablara es el de los conflictos religiosos internos en Ucrania. Bueno, primero el conflicto religioso de Ucrania con Moscú, que viene de largo, es un conflicto político también, un conflicto de un nacionalismo emergente pues desde el siglo XVIII, en el siglo XIX bastante activo, reprimido por el gobierno zarista, pero en donde ya existe el germen también de una iglesia ortodoxa ucraniana nacionalista. Y como ya lo señalaba Rafael Rojas al glosar el libro de Jean, este nacionalismo religioso pues se fortalece particularmente por la increíble eclosión de las religiosidades eslavas a partir de la caída de la Unión Soviética. Y cómo en esa época precisamente el patriarca ortodoxo Alexei apoya la idea de la no liberalización de la sociedad rusa precisamente porque traería una liberalización religiosa, traería una posible división de la propia Iglesia Ortodoxa, que fue lo que finalmente pasó. Finalmente, quisiera señalar algo que también, pues, hace un poco explosión en el libro de Jean, y es algo que yo creo que
llamó la atención de muchas personas a partir de la invasión de Ucrania, que es, digamos, el silencio de la Iglesia Católica y en particular del Papa Francisco. Bueno, y sabemos que el Papa Francisco, también lo cuenta bien Jean, estaba en conversaciones con el patriarca Kirill para un acercamiento de la Iglesia Ortodoxa con la Iglesia Católica. Hay que recordar que desde la época de Pablo VI hubo de parte de la Iglesia Católica un acercamiento al, digamos, retractarse de los anatemas que la Iglesia Católica había lanzado contra los ortodoxos por diferencias doctrinales que ya para la época de Pablo VI, o sea, los años 80, pues ya no tenían mucho sentido. Años sí, 80. Y a pesar de esto y de que hubo conversaciones entre el patriarca ruso y el Papa en turno, no se llegó a mucho, no hubo demasiado avance. Y el Papa Francisco estaba decidido a lograrlo. Y fue para él muy desconcertante, según parece, el que, por así decirlo, en medio de sus negociaciones con el patriarcado ruso, Rusia deshiciera estos esfuerzos por el comienzo de la guerra. Y las declaraciones de Francisco pues han sido siempre en favor de la paz, pero sin decir, sin condenar la invasión, digamos. Exhorta a las dos partes a reflexionar, a tranquilizarse, a dialogar y a terminar las hostilidades, pero les da a los dos el mismo estatuto, por así decirlo, de legitimidad. Y esto pues fue muy desconcertante y no sé cómo pueda resolverse. Y bueno, pues ya hablé suficiente. Quiero que ahora Jean tome la palabra. Bueno, agradezco a los dos amigos, agradezco a la universidad y al CUSH, que es coeditor con Bonilla, y al editor Bonilla, que realmente ha hecho un trabajo espléndido. Antes de contestar a las muy buenas preguntas o observaciones de los dos amigos, quiero decir unas cosas. Encontré de pura casualidad en el Leviatán de Hobbes una breve frase donde dice: la parte más oscura del reino de Satanás a veces se encuentra en la iglesia de Cristo. Por desgracia, eso se aplica hoy en día a la iglesia ortodoxa rusa. Muchos observadores occidentales se sorprendieron cuando, a la hora de la agresión rusa lanzada por el presidente Putin en febrero de 1922, el patriarca Kirill, que ostenta el título histórico de patriarca de Moscú y de todas las Rusias. Las Rusias son Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia
e incluso una parte de los países baltos, los 3 países baltos, y la parte de Kazajistán poblada con rusos. El patriarca, el domingo siguiente del inicio de lo que Putin llama operación militar especial, no es guerra, es una operación militar especial, lo que significa que es una operación interna, es una operación adentro de la nación rusa. En su discurso da la bendición de la Iglesia Ortodoxa rusa a la invasión de Ucrania, felicita a Putin por lo que hace por Rusia, alaba a los militares y cito, la guerra no es la guerra, la acción de los militares es la manifestación evangélica del amor a los prójimos siendo los ucranianos, me imagino, en este caso. En octubre de 2022, dijo que Putin, cito, es el guerrero contra el anticristo. Es el exorcista en jefe y la operación militar especial es una operación de desatanización. Putin califica a los ucranianos de neonazi. El patriarca Kirill los califica de Satanás. Pero ¿por qué sorprenderse? Hay que conocer el papel de la religión en el Estado ruso. En tiempo de los zares, en tiempo de Stalin y de sus sucesores, y ahora. Cuando cayó la URSS, el KGB, es decir, la policía política, cambió de nombre, se llama ahora FSB, pero se apoyó en la Iglesia Ortodoxa de Rusia, una Iglesia Ortodoxa de Rusia que históricamente estaba al servicio del Estado, muchas veces de una manera servil, pero ahora, y esa es la gran novedad, es un acuerdo entre pares. La Iglesia Ortodoxa de Rusia no es para nada sierva o esclava del Estado. Le ha dado al nuevo Estado ruso, al Estado del presidente Putin, que ya cumple 25 años en el poder y que se puede reelegir de manera indefinida, le ha dado su nueva ideología. La Iglesia se anticipó al Estado ruso. En 1993, el presidente Boris Yeltsin, que en ese momento parecía guiar a Rusia en el camino de la democracia o del liberalismo, digo parecía, llamó un día en una intervención pública a buscar una nueva idea nacional rusa. Al mismo tiempo que buscaba un nuevo himno nacional, y no se encontró. Entre 1993 y los años siguientes no se encontró. Pero la Iglesia rusa sí la estaba fabricando. En 1993 lanza el concepto del mundo ruso, Ruski Mir. Y se crea en ese momento una organización que se llama el Mundo Ruso y que se reúne cada año, una vez al año. Esa ideología, entonces, es hoy en día la idea oficial de Rusia. Unas palabras sobre, bueno, lo que ya no es el KGB, pero que es la prolongación del KGB. Siempre se habla de la policía secreta, la terrible policía secreta de los zares, la Okhrana. Efectivamente era terrible, pero estaba totalmente al servicio del Estado. Cuando la Revolución Rusa en 1917,
Ojrana tenía 15.000 agentes para un imperio de 150 millones de habitantes. Se funda la Checa, Lenin funda la Checa, que es el antecedente de KGB. Cuando la funda tiene ya 37.000 agentes. En 1921 tiene 250.000 agentes. Pero está al servicio del Partido Comunista y ayuda al Partido Comunista en su gran proyecto utópico de crear el hombre soviético. Hoy en día la diferencia es que el KGB, FSB, ya no es un pequeño estado en el Estado soviético. Ahora es el Estado mismo. Y simbólicamente, ustedes deben reflexionar un poco qué significa el hecho de que el presidente Putin haya sido un teniente coronel del KGB y que el patriarca Kirill, ya sacerdote a sus 21 años, fue reclutado como agente del KGB. Hoy en día, a la cabeza de Rusia, las dos personas más importantes, el presidente y el patriarca, son ex agentes del KGB. Cuando Kirill bendice la operación militar especial, le da una justificación teológica. Y ustedes deben reflexionar en el hecho de que la única guerra que se ha dado en el siglo XXI y que se está dando todavía en el siglo XXI en Europa se da entre dos naciones ortodoxas, dos naciones cristianas ortodoxas. No es una guerra entre católicos y ortodoxos o entre católicos y protestantes o entre musulmanes sunitas y chiitas, que sería un poco como entre católicos y protestantes. No, es una guerra entre ortodoxos. Kirill está totalmente de acuerdo con el presidente Putin. Ucrania es parte del mundo ruso. Y la independencia de Ucrania es inadmisible. ¿Se podría tolerar una Ucrania con un presidente prorruso, como es el caso de Bielorrusia, que está totalmente controlado, el dictador Lukashenko, que ha sido salvado por Putin, está totalmente controlado? Pero escuchen un poco lo que dice el presidente de la Duma es el Congreso, a propósito de la guerra de Ucrania. Y él utiliza por la primera vez la palabra guerra, pero dice es una guerra metafísica entre las fuerzas del bien y del mal. Es de verdad una guerra santa que llevamos y debemos ganar. Y por cierto, el patriarca Kirill dijo muchas veces que es una guerra santa y llegó a decir que los soldados rusos que mueren combatiendo por el mundo ruso van derechito al cielo. Uno podría decir, y entonces, ¿con qué derecho el poder ruso denuncia a los fanáticos musulmanes partidarios de la yihad, de la guerra santa, que promete también el paraíso a los guerreros que caen? Pero todo eso es el resultado de lo que me atrevo a llamar la teocratización del Estado ruso y que empezó en 1988 a iniciativa del patriarca Alexei, que Rafa ha citado varias veces. Pero el patriarca Alexei en ese momento, que aseguró la transición entre la Unión Soviética y la República Rusa, tenía como brazo derecho al joven arzobispo Kirill,
Rafa me pregunta que por qué no he hecho, si he hecho retrato de Putin, retrato de Kirill, retrato de Alexei, ¿por qué no he hecho el retrato de los obispos ucranianos o de los presidentes ucranianos? Bueno, por una razón muy sencilla. Un presidente ucraniano dura 5 años y prácticamente nunca se reeligieron, pasan. El último, Zelensky, cuando llegó al poder, parecía una aberración, un cómico famoso de series de televisión y que llega al poder porque la sociedad está harta con los políticos. Y el hombre se ha revelado un personaje importante y que merece efectivamente una biografía, pero en ese momento yo no la podía hacer. Y en cuanto a los obispos, es lo mismo. Y ahí contesto un poco, lo cuento en el libro, pero contesto un poco a Guillermo de la Peña. Ucrania desde siempre, cuando no existía como Estado, Ucrania tiene una larguísima tradición de pluralismo. Pluralismo étnico, pluralismo lingüístico, pluralismo religioso. Ucrania hoy en día es una nación muy religiosa. Por cierto, hay que distinguir entre la fuerza institucional de la Iglesia rusa, que efectivamente hoy tiene 30.000 parroquias, cuando antes tenía 6.000, cuando hoy tiene 50.000 curas, cuando antes tenía 3.000, tiene 400 obispos, pero la práctica religiosa es inferior a la práctica religiosa francesa, que es muy baja. Entre el 1 y el 5% de los rusos, cuando 80% de los rusos se proclaman ortodoxo, de 1 al 5% va una vez al mes a la iglesia, al templo. En Ucrania, el 33% de los ortodoxos ucranianos va a misa cada domingo. ¿Por qué esa diferencia? Yo creo que en gran parte por el pluralismo religioso de Ucrania. Ucrania tiene ortodoxos divididos en 3 iglesias ortodoxas, una fiel al patriarcado de Moscú, una a un nuevo patriarcado ucraniano de Kiev y otra iglesia ucraniana disidente. Greco-católicos, que son ortodoxos unidos a Roma desde fines del siglo XVI, y de los cuales Roma muchas veces, en su deseo de acercarse de los ortodoxos, estaría dispuesta a sacrificarlos. Son unos latosos porque Moscú los detesta, porque dice son unos falsos ortodoxos, ¿no? Disfrazados de ortodoxos para conquistar y destruir la ortodoxia. Hay católicos latinos, hay protestantes de iglesias y protestantes evangélicos. La segunda comunidad judía más importante de Europa después de la francesa, 400.000 judíos, y una minoría musulmana importante. Y todo eso en competencia en lo que el patriarca Kirill denunciaba como o Alexei todavía, el libre mercado religioso, una cosa abominable. Usted con su carrito en el súper está escogiendo los cereales. Es la idea que tiene. Y Kirill fue más lejos. Kirill dice, la libertad. ¿Qué es la libertad de Occidente? Gay pride, gay pride. Caricatura, evidentemente, de la libertad en Occidente. Pero en mi libro le dedico un capítulo muy importante a la relación entre la Iglesia Ortodoxa de Rusia y las Fuerzas Armadas de Rusia. Empezando primero por el arma nuclear. Ya saben ustedes que cada 3 días el presidente Putin amenaza con utilizar armas nucleares. Muy bien.
Cuando cae la Unión Soviética, en el caos al final de la perestroika, la pobreza del Estado es tal que abandona las Fuerzas Armadas. Los soldados venden las armas, venden sus uniformes, venden los cascos. Los buques, los submarinos se hunden y las armas nucleares, que necesitan un mantenimiento permanente, están en la inopia. Y la iglesia rusa en ese momento, no me explico cómo se le ocurrió, pero idea genial, desde un principio se transformó en defensora, protectora, abogado de las fuerzas nucleares. Y el patriarca convenció a Boris Yeltsin en 1994 que había que volver a apoyar a las fuerzas nucleares. Y la iglesia inventa una cosa genial que permite santificar el arma nuclear. En 1946, cuando Stalin, impresionado por las bombas atómicas norteamericanas, ordenan la construcción de una bomba rusa, le da a los científicos atomistas rusos, les da lo que quedaba de un convento famoso de San Serafín de Sarov. En la ciudad de Sarov se vuelve una ciudad cerrada. ¿Queda 5 minutos? Queda 5 minutos. Arsamas, cerrada, cerrada, cerrada. Y el patriarca Alexei tiene esa cosa genial. ¿Cómo es posible que el arma nuclear rusa, que ha permitido el equilibrio del terror, que ha dado la paz al mundo, se haya inventado en el convento fundado por San Serafín de Sarov? Y a partir de ese momento hay un abrazo entre las fuerzas armadas nucleares y el ejército ruso. Después pasa a la infantería, después pasa a la marina, después pasa a la aviación. Pero lo primero es eso. Todas las iglesias cristianas en el mundo condenan el arma nuclear, menos la Iglesia Ortodoxa de Rusia. Al grado de que, de esa manera lógica, el presidente Putin haya podido decir en 2007, cito, las dos armas de Rusia que garantizan su seguridad son la Iglesia Ortodoxa y el escudo nuclear. La ortodoxia nuclear Rusia, cito al presidente Putin, la ortodoxia nuclear Rusia es una estrategia escatológica escatológica rusa para siempre. Creo que no tengo tiempo de contestar otras cosas. La última observación de Guillermo sí es muy importante. ¿Por qué el silencio del Papa Francisco? ¿Por qué el Papa Francisco en realidad se ha limitado a un discurso humanitario? Paz, 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 dejen de pelearse, pobres ucranianos, pero dice también pobres rusos. Y efectivamente se debe a una vieja ilusión que remonta, incluso es anterior a Pablo VI, se fortalece en el tiempo del Concilio de Vaticano II, pero desde fines del siglo XIX hay esa gran esperanza de que si hacemos algunas concesiones al Patriarcado de Moscú, que es el más importante, la Iglesia Ortodoxa rusa es la más importante de las 15 iglesias ortodoxas que hay en el mundo.
entonces va a ser posible la reunión de las iglesias, que es un sueño muy respetable, que es el gran sueño de Roma, pero que es una ilusión absoluta. Puede tener buenas relaciones con muchas iglesias ortodoxas. Con el patriarcado de Moscú es muy difícil, porque el patriarcado de Moscú tiene como ambición ser el Vaticano ruso, perdón, el Vaticano ortodoxo. Siendo la iglesia más numerosa, más rica, quiere dominar y quiere acabar con el patriarcado de Constantinopla, que es muy pobre, que no tiene directamente muchos fieles porque fueron expulsados de Turquía, pero que tiene una influencia espiritual y honorífica en todo el mundo ortodoxo. Y Moscú siempre, desde que se independizó, como lo recordó Guillermo de la Peña a fines del siglo XVI, desde que se independizó de Constantinopla, quiere en realidad suplantar a Constantinopla. La otra dimensión, ahí igual estoy equivocado o estoy injusto. El Papa Francisco es argentino, es latinoamericano, y como lo saben ustedes, todos tenemos un pequeño o gran rencor o desconfianza hacia Estados Unidos. El Papa Francisco en su juventud fue un militante peronista y eso no me choca y me parece bien. Pero creo que uno es el Papa que quiere buenas relaciones con Rusia con la esperanza de la reunión de las iglesias cristianas, y la otra es el hombre, muchacho argentino, que Estados Unidos, y eso también explica alguna simpatía para Rusia. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Siempre aquí.